Hola, hola Miriam. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Mejor que otros días. ¡Ay, qué padre! Así que ahí ¡Felicidades! vamos. Ahí vamos. ¿Dónde vives tú, Miriam? Namialco, Querétaro. Ah, en Querétaro. Ujú, Pero en Amealco. exacto. En un rinconcito de los Querétaros, dicen acá. Oye, qué padre, ha de estar bien bonito. Yo viví un rato en Querétaro. Está, aquí estamos colindando con Guanajuato y Michoacán. Ya, ya, Entonces, ya. de este lado es Querétaro, para acá es Guanajuato y para acá es Michoacán. 15 minutos es la diferencia. ¡Wow! ¡Qué chido! Ay, así como es el calor en Querétaro, en la mera ciudad de Querétaro, este rinconcito es todo lo contrario. ¿Frío? Así como hace frío, hace calor y como hace calor, Ah, de todo, pero en otra magnitud al de la ciudad de Querétaro. más fuerte. Está más alto, aquí es más alto, esa es la realidad. A mí Eso algo me Querétaro. gusta. Y muchos no pueden vivir aquí, de hecho, muchas personas se tienen que ir por la altura, no pueden vivir aquí. Entonces, es un rinconcito así pequeñito que es difícil de creer que nos alejamos 5 minutitos y ya es otro clima, ya es otra cosa. Sí, 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 sí. Yo vivo acá en Morelia, arriba de una montaña. Ande, Y sí, parecido. en lo que bajo a la Exacto. ciudad, que en realidad está en 20 minutos en combi, o sea, y caminando y todo. No, hombre, yo salgo con chamarra de aquí y ya me la tengo que quitar a medio camino, y ni modo. Sí, merita, sí, merita. Perfecto, gracias, gracias. Pues vamos a empezar. Hoy está el tema un poquito, sí me hubiera gustado que estuvieran, pero bueno, porque sí está un poquito como de descubrimiento, pero a la vez voy a poner la presentación, pero a la vez también es como de ir checando lo que vaya saliendo. Entonces, sí, si tienes ahí tu cuaderno, tus fechas, tus cosas, y vamos viendo, porque se pone bien interesante. Vamos a conocer algo que se llama cuadro de lealtades familiares. ¿Qué es esto? Es con referencia a las fechas de nacimiento, saber qué es lo que yo tengo que trabajar. Nos debe de quedar claro que siempre vamos a tener que trabajar para nuestro sistema familiar. O sea, el simple hecho de haber pertenecido, aunque uno diga, puta, no me gustó, está muy fuerte o lo que sea, siempre tenemos que trabajar algo. Lo padre de este cuadro es que nos dice lo que debemos de trabajar con cada uno de ellos. Y cuando esto sale, ya es más fácil, ya no se nos complica tanto, ya no nos duele incluso tanto, ¿va? Entonces tenemos que reconocer, es de la misma continuidad de cómo las almas se van relacionando antes de nacer y estas almas van a estar interactuando a través de algo que le llamamos lealtades familiares. ¿Qué es una lealtad familiar? La verdad es que es una gran demostración de amor, pero pues sí nos va a complicar ciertas cosas en nuestra vida. Las diferentes tipos de lealtades puede ser para compensar al sistema familiar, para reparar algo del sistema familiar o para repetir algo del sistema familiar. Entonces, en estos cuadritos que vamos a ir viendo y comprendiendo, nos va a llegar información así como un poquito fuerte, pero es así te estamos diciendo ya que va a llover y cómo va a llover. Ya tú verás si te llevas las botas, la sombrilla o la gabardina. O ya tú verás si mejor no sales.
pero de que va a llover, va a llover. A mí la verdad sí me encanta descubrir, pues mejor de una vez que tengo que trabajar en lugar de andar padeciendo y demás. A mí, pero no a todos. Sale, entonces, primero estuvimos viendo esto de los nombres y los parentescos. Esto es como un recordatorio pequeño nada más, recordarnos que si yo tengo el mismo nombre de mi padre, de una abuela o de alguien, en automático estoy en lealtad con esa persona. No hay ni por qué dudarlo. No me acuerdo si les di ejercicio para acabar con eso de la repetición de nombres. ¿Tú te acuerdas, Miriam? Sí, sí las diste. El de la regla L y todo eso. No, nada más fue como un ejercicio y fue para el hijo de Yami, donde pues, sí fue más Ah, el sí. más. No, no, en esto me refiero a más que nada, si... ¿Tú a qué te dedicas, Miriam? Ya me entró la duda. Ahorita estoy descansando. Ay, qué Estoy en chido. papel de hogar, de mamá, de esposa o de compañera, de amiga, de cómplice, de todo esto que nunca viví y supuestamente llevo años teniéndolo y nunca lo viví, entonces me costó darme este permiso de vivirlo, pero sí estoy en este papel ahorita. Ah, no, pues está perfecto, perfecto. Bien, bien. Bueno, una manera de terminar con los nombres es escribiendo una carta a este ancestro que tengamos el mismo nombre. Le escribimos una carta reconociéndole, agradeciéndole y diciéndole que lo vamos a hacer diferentes, que aunque tengamos su nombre, lo vamos a hacer en esta ocasión diferente. Entonces, también nos vamos a comprar una regla L de esas de corte y confección que hace años había, ahorita ya quién sabe qué tanto haya, pero con esa reglita la vamos a romper prácticamente como si con ese ejercicio físico rompiéramos con esa lealtad. En cuanto a los parentescos, debemos de estar pendientes de a quién me parezco. En automático podemos identificar nuestro carácter con alguien del sistema familiar, papá, mamá o abuelos o tíos, incluso. Aquí sí hablamos de los ancestros de mí para arriba. Y en cuanto veamos que nos parecemos a alguien, sería lo bueno saber que cómo me llevo con esa persona. ¿Qué hace esa persona? Si me gusta, si no me gusta, porque si no me gusta, pues tal vez a lo mejor sea escribirle una carta diciéndole que lo vamos a hacer diferente, porque a lo mejor tiene una historia triste, tiene una historia dolorosa o una historia de fracaso. Y nosotros necesitamos romper con esa lealtad. Esas cartas las hacemos, las escribimos con amor y todo, y luego las podemos quemar. Es bueno hacerlo en luna llena, porque en luna llena es justamente para cerrar con todo esto. Luego, acordémonos que vimos los hermanos, qué tipo de hermanos hay. Eh, en los hermanos vamos a contar, acuérdense, a los abortos, a los que no nacieron, a los que han sido adoptados, para ubicar nuestro buen lugar. Si yo me pongo en mi buen lugar, enseguida me voy a empezar a sentir bien. Y vamos a estar bien pendientes, no hablando con ellos, no queriéndoles salvar, pero sí estar pendientes de cómo es su vida. Porque, por ejemplo, si yo tengo hermanos menores, principalmente en este caso, que tengan una vida difícil, o sea, esos hermanos que les va mal con el dinero, con la pareja, o en los negocios, o que no han sido hijos reconocidos, puede ser que yo esté dejando mi alegría por ellos, o mi felicidad por ellos, o mi salud incluso por ellos. Entonces sí sería bueno empezar a mirar solamente cómo están
y hacerlo diferente. Aquí otra vez podemos hacer una cartita o podemos hacer algo que se llama el ejercicio de la silla vacía. Poner dos sillas enfrente iguales. En una representa al hermano y decirle, siento mucho la vida que estás teniendo, siento mucho tu suerte, tu dolor, lo que se esté viviendo, pero yo lo voy a hacer diferente. Y ya con eso terminamos con problemas de pareja que pudieran estarse dando ahí, de dinero, de salud, pero sí tratar de ver que todos los debemos de reconocer y ver cómo están, no para salvarlos, acuérdense, por favor. Y luego los gemelos. Sí vimos también que el primer gemelo es el que va a ser de energía más concreta, energía más masculina, y el segundo va a ser de energía más femenina, más interna, más emocional. Contar los abortos y adopciones es súper, súper, súper importantes. Por nuestros hermanos debemos de contar siempre esas adopciones. Los excluidos y los secretos. Tenemos que ser conscientes de a quién han excluido del sistema y qué secretos ha habido. Los secretos es algo tremendo, porque si hay, por ejemplo, hermanos no reconocidos que hayan sido de un secreto, se dice que son la rama podrida del árbol. Y entonces, estas personas, como sienten que no están aportando nada al sistema familiar, pues mejor no tienen hijos. ¿Para qué? Pues no, ¿para qué voy a tener hijos si no son reconocidos en el clan? Pero a veces cuando están estas personas en secreto o excluidas, no reconocidas, si yo tengo problemas para tener hijos, puede ser por eso, porque estoy en lealtad con esos hermanos que no han sido reconocidos. Vimos también lo de los mismos apellidos y vimos también lo de los tíos. Si yo no tengo conexión con nadie de mi sistema familiar, con mis padres, con los abuelos, con los directos, que serían padres, abuelos, bisabuelos, si no tengo conexión con ellos, entonces puede ser que esté en lealtad con algún tío y que de ahí yo pueda tomar fuerza o puedo estar tomando fuerza de todo mundo y es algo que le llamamos el efecto pulpo, porque es como si me agarrara de todos para poder tener el acceso a la energía que me corresponde. Eso nada más fue un pequeño repasito para recordar. Ah, olvidé decir ahorita, exclusiones y secretos se van a mostrar en mi familia como accidentes, como enfermedades de la noche a la mañana o muertes de la noche a la mañana. Cuando esto pasa es que por ahí hay un secreto o por ahí hay un excluido. Y en las enfermedades también cuentan, acuérdense, el alcoholismo, la drogadicción. Si de repente vemos que alguien anda por ahí, no sabemos de dónde lo sacó, puede haber un secreto. Esta tabla es la que vamos a estudiar, esta tabla es la que vamos a hacer. Entonces te pido, querida Miriam, y las compañeras cuando vean el video, que primero hagan esta tabla así en su cuaderno. Son 3 filas, 3 hileritas. La primera es la A, la B, la C, y vamos a rellenar el nombre del mes. Enero, febrero, marzo y así. Y una vez que ya hacemos el cuadro y una vez que ya tenemos los meses, vamos a ubicar mi fecha de nacimiento en ese cuadro. Yo, como ejemplo, yo nací en 26 de junio. Simplemente en el cuadro de junio voy a poner 26 y que me pongo yo. Luego vamos a ubicar a nuestros padres. ¿En qué mes están nuestros padres? Y le vamos a poner, por ejemplo, mi papá es de mayo. Yo lo pongo 8 y pongo papá. Mi mamá es de junio, pongo 21 o 19, creo, ya ni me acuerdo. Y ahí pongo mamá.
Y si sabemos de los abuelos o demás, podemos poner estos numeritos con lápiz, pero para identificar. ¿Ya tienes tus datos, Miriam? Perfecto. Ahora viene lo interesante. Una vez que nosotros nos damos cuenta en qué fila estamos, la A, la B o la C, tenemos que mirar que si alguien cayó en esta misma hilera, en automático estoy en lealtad con él, sin dudarlo. Como yo les dije ahorita, Junio, mi mamá, estoy en lealtad con ella. ¿A qué me refiero? Puedo repetir, reparar o compensar algo de ella. ¿Sale? Vamos a hacer otra cosita. Vamos a manejar margen de fechas. Por ejemplo, si alguien nació el 30 de noviembre, se van a considerar 10 días antes, o sea, a partir del 20 de noviembre y 10 días después, o sea, hasta el 10 de diciembre. Y entonces la rayita que estaba aquí se va a recorrer. A esto le vamos a llamar rango de afinidad. No nada más son las personas que hayan nacido así como en la misma hilera, sino, por ejemplo, si vamos a suponer que aquí en mayo nació el papá de esta persona, el 21 de mayo, en automático está en rango de afinidad con esa persona. Se van a recorrer 10 días hacia atrás por columna y se van a contemplar 10 días antes. ¿Quieres ir abriendo tu micrófono? ¿Quieres irme diciendo si vas agarrando idea? Sí, sí, voy bien. Ok. Por ejemplo, si alguien nació el 5 de agosto, sí se va a recorrer 10 días para atrás y 10 días en el mismo mes de agosto. Aquí en días para atrás hablamos de julio, pero debemos de estar checando los meses que lleguen a tener 31 días porque van a hacer un cambio. Todas las personas que queden en este rango, voy a estar en afinidad con ellos. Abril, que tiene 31 días, ahí se puede hacer el cambio a que quede solo en el día 25 y los demás días quedan en el día 26. Si vamos agarrando ideita de cómo debemos de hacer esta afinidad. Por ejemplo, una persona que nació el 25 de septiembre, deben de ser 10 días, pero como de este lado ya no hay nada, se va a venir hasta el otro lado. Y aquí vamos a contar igual los números dependiendo el mes. O sea, ¿qué tendría que ver una persona de septiembre con alguien de octubre, con alguien de julio? Pues su rango de afinidad. Pareciera que no, pero sí hay ahí información nuestra. Igual, por ejemplo, alguien que haya nacido el 5 de abril, van a ser 10 días hacia adelante que se van a ver en la fila C. Del 25, por ejemplo, y en la misma fila, en la misma columna, van a contarse 10 días más. Como sea, así nos tenemos que estar como moviendo. También sería interesante que viéramos lo de nuestros hijos. Cuando hablamos de la fila de en medio, si alguien nació el 15, se va a ir hasta el día 5 o se va hasta el día 25 de este mismo, porque está en medio. Ahí es donde no hace tanta diferencia, hace diferencia cuando nació a principios de mes o a finales de mes. Y aquí sí con febrero se va a contar a partir del 18 de febrero, no en el 15, porque como tiene menos días, ahí sí hay que tener ese cuidadito. Aquí igual es lo mismo, hacia dónde me voy a recorrer en el 18 de febrero, obviamente voy a llegar a marzo.
en automático, porque como tiene 28 o a veces 29 días el mes, pues dependiendo en qué año nací yo, si nací en bisiesto o no, y si pertenezco a febrero, pues sí tengo que checar estos días, ¿va? Luego entonces, una vez que ya tenemos ubicado mi fecha, la de mis padres, la de mis abuelos, también la vamos a ubicar ahí para ver, empezar a ver en qué estoy repitiendo, reparando o compensando. Porque de que voy a estar haciendo algo, debo de estar haciendo algo. O sí, o también, ¿sale? Las lealtades siempre van a ser en las líneas ascendentes. O sea, mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis bisabuelos y demás. Pero, aunque están ahí en ese cuadro, si yo estoy en, ¿cuál es la palabrita? Se me acaba de olvidar la palabrita. En rango de afinidad. Esa es la palabrita. Si yo estoy en rango de afinidad con mis padres, con alguno de mis padres, no importa si es papá o mamá, se va a reflejar en que voy a ser creativa. Si hablo de mis padres, cualquiera de los dos, puede ser creativo, puede haber ideas, puede haber inspiración, pero también mi situación sexual va con ellos, porque fue lo que yo vi consciente o inconscientemente. La acción que yo tenga, la fuerza de voluntad o si voy a procrastinar. Esto en general, ¿eh? Es con mis padres. Si yo tengo alguno de estos problemas o virtudes, es con ellos o por ellos. Ahora ahí les va. Los abuelos. Los abuelos tienen que ver en el mundo emocional. Si mis emociones se vuelven torbellino loco, tiene que ver por mis abuelos. Si yo no sé controlar mis emociones, si yo soy demasiado emocional, sería interesante conocer la historia de los abuelos para ver por qué son tan emocionales ellos. Vamos a poner un ejemplo, que una persona es muy depresiva. Depresión es tristeza. Tristeza de algo pasado, tiene que ver con la nostalgia. Entonces, es investigar cuál de los dos abuelos tenía mayor depresión. Y a ese abuelo le vamos a escribir una carta. Querido abuelo, siento mucho, un ejemplo, que haya muerto tu hijo Pancho y que por eso tú te hayas vuelto depresivo. Pero yo lo voy a hacer diferente, querido abuelo. Yo ya no voy a ser depresiva, ya voy a mirar la vida con felicidad, con gusto, no sé, lo que ustedes vean según lo que hayan vivido, ¿sale? Ahora, ¿por qué se hacen estas lealtades en preparación, compensación, repetición? Hay 4 puntos que se llegan a manejar en todo sistema familiar, en el inconsciente familiar, y por esos 4 puntos, vamos a decirlos así, se nos jode la vida a todos. El primer punto tiene que ver con el tema de sexo. Va a haber sistemas que lo vean como algo inmoral, como algo pecaminoso, y en automático yo voy a vivir reprimiendo mi sexualidad. Esto puede ser porque hubo tal vez alguna violación dentro del sistema familiar o, pues sí, en realidad es que es por una violación. ¿Sale? Ese es el primer punto. Otro punto que se trabaja también mucho en los ancestros es la muerte. Que alguien haya dejado un duelo abierto, que alguien haya muerto inesperadamente,
que alguien haya muerto bruscamente va a marcar a todo el sistema familiar y se va a mostrar a la hora de expresar el amor, a la hora de la pareja. Yo no voy a saber cómo, por qué, pero me va a doler mucho que mi pareja me deje, pongamos, que me haya sido infiel o que me duela muchísimo el no tener pareja o que esté enojada con la pareja y diga, ya no quiero saber nada de la pareja, no quiero tener pareja. Esto se puede estar mostrando porque hubo una muerte dolorosa, muy dolorosa, con los ancestros. El tercer punto que pudiera ser que tendríamos que estar trabajando tiene que ver con el dinero. Hubo algo en el sistema familiar, posiblemente pérdidas de dinero por robo o que haya habido muerte a causa del dinero o un secuestro o alguna situación así que marcó a la familia por tener dinero. Obviamente chequemos esto, que si algo pasó fuerte con el dinero en los ancestros, se va a estar mostrando con nosotros con problemas de dinero, de que pienso que no debo de cobrar mucho, siento que no debo de tener mucho dinero porque está ese miedo. Lo que tengo que hacer, obviamente, en cualquiera de estos cuatro casos es trabajarlo. No me puedo quedar con, no, mejor no tengo mucho dinero, no vaya a ser que me roben. Lo tengo que enfrentar, porque si no lo hago yo, lo va a hacer la tercera generación, o sea, en este caso, nuestros nietos. Vamos agarrando ideita. Y luego el otro punto, el cuarto y último punto, sería el del poder. ¿Hubo poder o no hubo poder? Y esto tiene que ver directamente con las clases sociales. Si pertenecimos a una clase social, bueno, si los ancestros pertenecieron a una clase social alta y después lo perdieron todo, se va a mostrar como una neurosis general en todos los descendientes. Literal neurosis. O esas personas que todavía creen que tienen esa gran vida de opulencia. Y lo podemos llegar a ver, que luego llegamos a la casa de un familiar y tiene una pantallota, tiene un estéreo chingón, grandote, y no tienen para comer. O sea, es así de, espérame, ¿por qué no? ¿Por qué tienes ese carrazo? O la ropa, no, pura ropa de marca, pero pues si no ganas tanto, no, pero me embarco con las deudas, con las tarjetas, como sea, pero quieren tener un estatus alto y no lo pueden mantener. O incluso de la puerta para afuera, todo es perfecto, tenemos lana y demás, aunque adentro no tengan ni para comer. O puede ser viceversa. Esas generaciones que vivieron en la pobreza total van a traer una neurosis heredada de que van a tener dinero, pero no lo van a querer gastar. No sé si se han topado o han visto que luego hay personas que sí tienen un buen guardado en el banco incluso o en su casa y comen frijolitos y no lo disfrutan y se mueren y el dinero nunca se usó. Incluso ha pasado que derrumban casas y ahí había dinero en las paredes y ese dinero ya ni siquiera sirve o se humedeció o se echó a perder. Eso es por poder. Acuérdense, los temas que más vamos a trabajar, consciente o inconscientemente, es sexo, muerte, dinero y poder. ¿Has identificado alguno de estos cuatro puntos en tu vida, Miriam? Chéquenle, compañeritos, luego en cuál punto se sienten más identificados, porque puede pasar una cosa. Lo voy a hablar desde mi historia. Yo empecé con bueno, conscientemente, ¿verdad? Empecé con un sexo reprimido. Creo que pude empezar a disfrutar del sexo después de los 29 y ya habían nacido mis dos hijos.
y la que no nació incluso ya andaba ahí también. Y después me fui a trabajar algo con la muerte. O sea, así ha ido mi vida. Y el dinero nunca lo he sentido como gran problema y el poder no, no tampoco. Como que soy más consciente de eso. Pero cuando vivimos circunstancias, en mi caso, de muerte, de amor de la pareja o de sexo, fue heredado. Y porque tenía yo que trabajar algo de ellos. ¿Sale? Siguiendo la tablita, lo que se define por esos puntos es primero el doble. Cuando hablemos de soy doble de, quiere decir que estamos en la misma línea directita. A veces es el mismo día de nacimiento. A veces, acuérdense, como son 10 días, puede ser que tenga 2 días antes nació mi mamá. Por ejemplo, yo nací el 26 de junio y ahí dicen algunos, no lo puedo yo garantizar, que mi mamá nació el 19 de junio y otros dicen que el 21 de junio. Como sea, soy doble de mi mamá. O sí, o también, no lo puedo evitar. ¿De qué me tengo que cuidar? ¿De qué tengo que estar pendiente? De la historia que mi mamá haya tenido. Por ejemplo, dicen que mi papá era casado cuando mi mamá se fue con él. Claro que tuve que andar con un casado. Obviamente era todo esto inconsciente, ¿sale? Si lo hubiera hecho consciente antes, pues hubiera hecho algo, pero pues no, sentí como que era normal, ¿sale? ¿En qué otra cosa podría ser doble en lealtad? Yo completé lo que ella no completó. Ella quería hacer de eso, del mundo spa y todo ese rollo, yo lo hice por ella. Ahorita ya no hago ni madres, pero, o sea, sí hice muchas cosas, ¿no? Mi mamá murió de paro cardíaco a los 41 años. Yo hubiera estado en riesgo a los 41 años. Y nada más para que vean cómo es el inconsciente que quiere salvarse. A los 41 años yo inicié la formación en constelaciones familiares y esto del transgeneracional. Como sea, mi inconsciente estaba buscando algo para no morir. ¿Sale? Así es como podemos ver en qué puedo estar yo siendo el doble de mis ancestros. Acuérdense, tiene que ser en estas líneas que hemos hecho de los 10 días antes, días después, y traten de estar pendientes cuál fue su historia, si estuvieron enfermos o no. Por ejemplo, mi mamá murió de paro cardíaco. Y hasta donde sé, el colesterol va como cubriendo el corazón y el hígado hasta que ¡fum! No lo deja avanzar. Pues meses, no es cierto, no son meses. Semanas atrás me hicieron un estudio de que tenía el colesterol muy alto. Que dije, otra vez, ¿vas para allá, Guadalupe? No, mi reina, claro que no. Y hacer un cambio, sí, pero no es nada más de decir, ya vi tu historia, mamá, ya vi lo difícil, ya vi lo otro. No, se va a estar presentando diferentes situaciones a lo largo de nuestra vida y nosotros decidimos hasta dónde hacerlo o hasta dónde no. Pero nada más por haber nacido en la misma línea, con eso ya, es segurito que somos dobles, ¿sale? Tenemos que buscar las afinidades. ¿En qué soy afín? ¿En qué me parezco? Vamos juntando esto con los 4 puntos. Yo agarré el punto de la sexualidad de mi mamá por el simple hecho de estar con alguien casado. Ahí está un puntito. En la muerte, ahí está el puntito o en la manera de amar. A mí antes me pegaba mucho que se terminara la relación de la pareja o que no se fuera a lograr y demás.
Con estas líneas de rango de afinidad de 10 días antes, 10 días después, podemos mirar lo que podría pasar. Luego hay otro que se llama dobles por fechas de nacimiento. ¿Cuántas veces llegamos a nacer el mismo día? O llegamos a estar dentro del mismo cuadro y entonces vamos a ser dobles de esa persona. Podemos repetir todo, todo, ¿eh? Toda la historia de vida, no idéntica, pero sí muy similar. De eso es de lo que nos tenemos que cuidar mucho para no repetirlo todo. Porque así como les dije ahorita, en un descuidito, a mí me anda dando un paro cardíaco y yo igual que tú, mamá. Ahí manejamos esa frase, yo igual que tú. ¿Sale? Hay otro punto interesante. Los dobles por fecha de concepción. Cuando hubo la concepción, debemos de ver con quién estamos ahí haciendo el doble. Aquí lo que tenemos que ver es si en las fechas, por ejemplo, yo que nací en junio, si nos vamos 9 meses atrás de gestación, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de septiembre. Si en septiembre nació uno de mis papás, por ejemplo, o abuelo, en ese momento voy a estar también repitiendo, reparando o compensando su historia. Si creía yo que ya la había librado, aquí se puede encontrar. ¿Sale? Necesitamos buscar estos dobles y estos rangos de fecha, ya sea de nacimiento, de gestación o incluso de muerte. Ahorita vamos a ver los de la muerte. Vamos a ver primero los maestros. ¿Quiénes de nuestro árbol familiar serían los maestros? ¿Y qué significa? Van a ser esos ancestros que vivieron algo en su vida que debemos de repetir. ¿Cómo evitamos todo esto? Con esto que estamos aprendiendo del transgeneracional o con una constelación, ¿eh? Pero van a ser nuestros maestros y lo tenemos que repetir, no importa si fue algo para ser exitoso o feliz o algo que haya sido muy desastroso, algo que no sea agradable. ¿Cómo los vamos a ubicar? Nos ubicamos en el cuadrito y le vamos a restar 6 meses a ese mes. Por ejemplo, si yo nací en mayo, 6 meses sería noviembre. Para que vayas ubicando tus maestros. Y entonces van a ser 6 meses atrás. Ay, no es cierto. Van a ser 6 meses adelante. Por ejemplo, yo que les decía esto de ahorita, que yo soy de junio, voy a contemplar 1, 2, 3, 4, 5, 6, quien haya nacido en diciembre. Y entonces utilizamos igual el rango de los 10 días. Ahí tengo que checar quién nació en diciembre, cómo fue su historia para hacerlo diferente. En esto, porque ya vamos a empezar a hacer los movimientos y ya tengo como que ir viendo qué es lo que debo de trabajar, ¿sale? ¿En qué casos debemos de mirar a esto de los maestros? Y aguas con eso. Esto de los maestros, los vamos a mirar
principalmente con suegros, nueras y yernos. ¿Sabes en qué fecha nacieron tus suegros? Porque, por ejemplo, yo he tenido varios suegros. Ha sido muy interesante mi vida. Y en diciembre nació uno de mis suegros. Y sí alcanzo a abarcar los 10 días. O también tenemos que checar. Acuérdense que cuando nos juntamos con una pareja, en automático vamos a ayudarle a la pareja de mi marido o del padre de mis hijos. Le vamos a ayudar con su destino. ¿O sí? ¿O también? Entonces necesitamos ver qué fue lo que se quedó ahí de él, de ella pendiente para ver si yo lo voy a estar repitiendo. Esto de los maestros, ¿qué otras personas entran ahí? Los consuegros. Si tú eres consuegra, no, estás bien chavilla, ¿no? Si tú eres o cuando seas consuegra, tienes que checar la fecha en que haya nacido tus consuegros, porque pueden estar ahí siendo maestros unos de otros. Son con 6 meses nada más, ¿sale? ¿En qué otra manera podemos encontrar a los consuegros? En los tíos con sobrinos. Si yo soy sobrina, tengo que mirar en qué fecha nació algún tío mío y ver si ahí voy a tener que estar repitiendo. Voy a dar un ejemplo claro, pongamos algo fuerte. Alguien de un tío, supongamos que yo estoy viendo que un tío es mi maestro y ese tío mató a una persona. No quiere decir que yo voy a ir y voy a matar a otra persona, pero sí quiere decir que voy a traer ese instinto asesino que puede salir de manera inconsciente. Voy manejando y de repente, no sé, me descuidé y ¡pum! Ya me llevé a un cristiano. Tengo que saber cómo fue su estilo de vida para yo hacer un movimiento, que es lo que ya vamos a empezar a hacer, o hacer una constelación y romper con eso. Sí se puede romper. Lo primero que tenemos que hacer es hacerlo consciente, ¿sale? ¿Dónde encontramos también a los maestros? Los bisabuelos con bisnietos. Si se dan cuenta, aquí no es línea directa como al inicio. Aquí es como cruzados, quién con quién. Y a veces, si llegamos le dicen aquí en constelaciones, y si la suerte lo permite, llegamos a trabajar también con tatarabuelos y tataranietos. Obviamente, los nombres, acuérdense, cuando alguien es de nombre, y las fechas, es lo que más debemos de revisar, ¿sale? Hay otra cuestión a trabajar también en la tabla de lealtades. Los dobles para reparación. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo las profesiones? Dependiendo lo que yo esté reparando del sistema familiar con mi profesión, lo puedo ver que también tendría que ver con el árbol genealógico. Si yo ahorita estoy sanando, es porque alguno de mis ancestros hizo un daño y yo estoy reparando lo que ellos hayan hecho. Si, por ejemplo, alguien tenía dinero, vamos a suponer, tenía dinero, tenía sus tierras, tenía personas que trabajaban con él y los trató mal, se aprovechaba de ellos y demás, yo voy a reparar teniendo un jefe tirano, que no me paguen bien, que no esto. En cuanto yo lo hago consciente, puedo liberarme de eso. Porque a lo mejor pienso, es la empresa, es el jefe, me voy de aquí a la jodida y voy a caer otra vez en lo mismo. También pongamos mucha atención qué es lo que hemos estado repitiendo.
¿Sale? Luego, vámonos a los dobles por defunción. Esto va a querer decir que va a conceder la fecha de defunción de algún familiar que todavía estaba vivo cuando yo nací. Yo nací y después él murió el mismo día que yo nací o en los 10 días de rango. ¿Cómo puede eso estar? ¿Sale? Si quedó en la misma fila, esa persona va a cargar con mucha historia muy fuerte. Voy a dar mi ejemplo. Yo tengo un hermano que nació el 4 de septiembre, queriendo que no está en rango, por el simple hecho de la fila. Mis dos padres murieron en septiembre. ¿Qué historia de vida puede tener mi hermano? Lo peor de lo peor. Él o su alma así lo decidió. ¿Me puedo dar a explicar? Chequemos esas fechas. ¿Sale? Cuando una persona muere exactamente en el día de mi cumpleaños, se le llama un regalo, porque es como si se hubiera ido a despedir de mí, es como si me hubiera dicho que yo soy especial, y en realidad esa partida me la está regalando a mí. Y pues yo sé que suena fuerte de decir, ay, mi abuelita se murió el día de mi cumpleaños, pero es como si se hubiera despedido. Es algo bonito, aunque aparentemente pues no se sienta muy bonito. ¿Sale? Por otro lado, hablando de muertes, hay algo que se llama el yaciente. Este va a ser cuando un ancestro muere, primero muere y luego nace un descendiente en esa misma fecha o en el rango de afinidad de los 10 días. Alguien murió, supongamos, el 5 de mayo y luego años después, no importa cuántos años, nació esa personita un 5 de mayo. ¿Qué va a llevar de carga este niño cuando nazca en la misma fecha que murió un ancestro atrás? Va a cargar con un duelo. El duelo de la muerte de esa persona. Alguien pudo no haber procesado ese duelo y entonces esta persona lo va a traer. ¿Cómo lo podemos identificar fácil? Los darquetos están cargando un duelo, porque se visten todo el tiempo de negro, porque andan así como muy oscuritos y demás. Ellos cargan un duelo. Lo tienen que demostrar, tiene que ir como a la vista. Las personas que son artistas no solo de películas y de baile y de canto, sino también los artistas que son pintores, que son escultores. Están tratando de ponerle belleza a la vida. Pero si se dan cuenta, emocionalmente están muy tristes por dentro. No sé cuánto han llegado a ver que hay artistas que se llegan a suicidar. O que quién sabe qué pasó, pues si se veía muy feliz, pues sí en las películas porque era el papel que representaban. Pero en su vida vivían muy infelices. ¿Sale? Hay otro puntito que debemos de considerar, el heredero universal. ¿Cómo vamos a reconocer a los herederos universales? Los vamos a reconocer porque muere alguien cerca de la fecha de tu cumpleaños, en este mismo rango. Tú ya estás, ya naciste, ya creciste, ya vas, y de repente alguien muere, un tío, un abuelo, un padre, cerca de la fecha de cumpleaños.
Somos el heredero universal en este caso, porque si él dejó algo pendiente, nosotros lo vamos a tener que resolver por él, sea lo que sea, incluso pagar una deuda. Y no me refiero a deuda, económica, sino deuda de, por ejemplo, vamos a suponer que una persona tuvo hijos no reconocidos y se muere cerca de mi fecha de cumpleaños. Voy a ser su heredera, en este caso universal, y voy a tener hijos que no reconozcan sus papás. Estoy pagando y lo pago casi, casi al pie de la letra. ¿Sale? Digo, yo sé que esto suena fuerte, pero es la manera fácil de saber qué es lo que tengo que chambear. ¿Sale? Luego hay algo que se llama los dobles espejo. Esto lo hacemos dependiendo nuestro número de meses. Por ejemplo, si alguien nació en diciembre, acuérdense, alguien que supongamos que nació el 3 de diciembre, 3 del 12. ¿Cuál va a ser la diferencia cuando alguien nació? No, 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 estoy acá, de acá. El 12 del 3, que se voltean los números de día y de mes. Ese va a ser un espejo. Y tengo que checar solamente cómo ha sido su estilo de vida. Es reflejarme. Es decir, ¿sabes qué? A futuro podría ser como esa persona. Mejor hago un proceso terapéutico, voy a constelar y me quito de eso. ¿Sale? Y luego vamos a hablar de los sanadores. A veces pensamos que los sanadores son los que hacen Reiki, son los que hacen sanación pránica, puras cosas así de energía. No, podemos ser sanadores también por escuchar a los demás, porque estamos queriendo mantener la, la familia unida, por querer que todo funcione. Yo creo que tú eres una de esas sanadoras. Miriam, aunque no seas terapeuta o si lo eres, no lo sé, pero aquí se va a mostrar cuando los hijos no se quieren casar o no quieren tener hijos. ¿Tu hijo quiere casarse, quiere tener hijos? Espérame, se me apagó la bocina. Ninguna de las dos hasta ahorita no comenta eso, él comenta todo lo contrario. Entonces es porque tú estás queriendo sanar. Y él en el inconsciente dice, sí, ¿para qué tener, para qué seguir este linaje si ha traído muchas broncas atrás? Y yo lo que veo en él es, o a lo mejor las mismas vivencias mías le ha tocado a él, entonces como que de allí ya lo va teniendo más palpable. Y lo que me dices a mí, yo con el simple hecho de personas, te estoy hablando de 15 18 años que no las veo y por vía telefónica necesito hablar contigo, necesito verte, porque con el simple hecho de yo verte o escucharte, no sé qué pasa, es lo que me dicen. Ok, mira, fíjate qué curioso y qué interesante. Sí, como que esas nuevas generaciones, bueno, esas generaciones que dicen que no, y lo dicen así sin dolor, sin enojo tampoco. Es así como decir, ya reconocí que mi sistema familiar no es tan sano, es medio tóxico y pues mejor para qué hacer que crezca. Entonces también en este caso no deberíamos como de forzarlos a quererles decir, no, mijito, claro que no. O no, sí, sí, dame un nieto. Yo lo que le comento a él es de
que está bien que vaya empezando a ver qué estilo o qué tipo de vida quiere, pero que con el paso de los años también se va modificando todo eso, que entonces él se enfoque a su persona, se nutra él y ya en el paso de los años él solito va a saber si siguen los mismos pensamientos o qué es lo que quiere, pero con la prioridad de que sea su gusto, su decisión propia, es lo que siempre le marca. Sí, eso está perfecto, pero acuérdate, ellos sienten que su misión es detener la toxicidad del árbol. Y, y pues, mm, por eso ya las nuevas generaciones ya no quieren tener hijos, porque ya vieron que está en el inconsciente, ¿eh? Ya vieron que está mejor, bien cañón y mejor tratan de evitarlo, no han sentido la necesidad, no quieren, no le hallan chiste. En sí están reparando el árbol familiar. A veces O, pensaríamos, perdón, dime. o también por lo mismo que han vivido, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo siento que mi hijo viene saliendo de las generaciones donde todavía había mucho limitación, mucha todo esto, y entonces ahorita, aunque yo siento que a él ya no le tocó tanto, pero sí lo conoció, como que todo eso ya le está marcando lo que tú me estás comentando ahorita. Sí, eso es consciente. Eso ya lo miran así consciente y dicen, no, mejor no. Y a veces se piensa que, ¿cómo va a desaparecer un sistema familiar? O sea, no, y el linaje no va a continuar, pero justamente están reparando el árbol. No quiere decir que, o sea, ya terminamos de sanar o ya que esto ya pare y son tajantes por decirlo así inconscientemente o conscientemente y dicen, no, hasta aquí y ya no. Y eso es bueno, porque de lo que se trata a fin de cuentas es que se sane, se repare el árbol familiar. Y ellos lo hacen, ¿sale? Hay algo que se llama gemelos simbólicos. Esto es cuando alguien del árbol se empareja con alguien que resulta ser doble de un familiar importante. ¿Te acuerdas dónde eran los dobles cuando nacían en la misma línea de afinidad? Y entonces alguien de fuera se casa con esta persona que ha sido doble de un familiar importante. Por ejemplo, hablemos de una abuela donde en la familia hubo matriarcado. Entonces así se va a estar haciendo gemelo simbólico de la abuela, no del con el que se casó. ¿Sale? Por ejemplo, alguien vive feliz, hablemos de que una mujer vive feliz, conoce a un hombre, se enamora, se casan. El contacto físico es genial y llega el día en que deciden tener un hijo. Lo intentan, se esfuerzan, se cuidan o no se cuidan o como haya sido. Y parece que no van a tener hijos y demás. Y de repente se ponen a analizar las fechas y resulta que el que tuvo esta afinidad con alguien especial nació eh, con el que está siguiendo y por eso no pueden tener hijos porque se vuelve incesto. Gemelo, que no es real, pero sí se cruza la línea y en eso pues ya está difícil. O sea, esto puede ser una de las razones por las que no puedo tener hijos. ¿Por qué? Porque sería como tener hijos con mi madre o con mi padre, dependiendo la persona importante con la cual esté afín mi pareja. Y eso sería interesante saberlo. Por eso es así bueno de saber, a ver cómo qué fecha naciste tú y a ver qué fecha nació tu mamá, tu papá y demás. Eso es algo que podemos ver. O también mi pareja.
puede ser doble de algún hermano mío, y más si ese hermano fue importante para mí, o de mi madre o mi padre. ¿Cuál va a ser el resultado? Una relación difícil, le llamamos. Siempre va a haber problemas. A ver, cuéntanos. Por ejemplo, aquí en mi familia se da el caso de que mi papá es del 14 de marzo y mi cuñado llega y es exactamente de ese mismo día, del 14 de marzo. Nada más, Esposo de una hermana. nada más diferenciar el año de nacimiento por la edad, se puede decir, pero los vemos y son idénticos, o sea, mucha diferencia de familia, de ciudades, de educación y todo, pero en cuestión de parentesco físico, fecha, el porte, la forma de vestir y todo, todo. ¿Y cómo está la relación entre ellos? ¿Hay problemas? No, se entienden hasta con una mirada uno y otro. Oh, mira. Les decimos que se llevan mejor que con, bueno, en el momento atrás les decíamos que se entendía mejor el suegro con el yerno que el papá con con los hijos. Pero en la relación de tu hermana y tu yerno, ¿su relación tiene problemas o no tienen hijos? No, si tienen hijos y allí es, pues se supone que están bien, pero yo veo que también repite el patrón de papá de que es padre y esposo, pero como que a medias, y ella es la que saca la batuta. El mismo patrón de mamá y papá. Ok, ok. Bien, mira. Sí, es que todo, en realidad, todo está ahí. Otro puntito. A esto les llamamos los fantasmas en rango de afinidad. Y los fantasmas pueden ser verticales o pueden ser horizontales. ¿Cuáles van a ser los verticales? Por ejemplo, un abuelo, padre de una madre, muere un 18 de abril. La madre llora, está muy triste y lo único que quiere es llegar a su casa a tener relaciones sexuales. Porque cuando se acerca la muerte, nace un instinto de sobrevivencia y lo que se quiere es tener relaciones sexuales porque acuérdense que venimos de una relación sexual a la vida. Por eso incluso llega a pasar mucho que en los velorios y todo ese rollo, hay parejas que ahí inician, que se conocieron, o que incluso, así lo voy a decir, nada más van, cogen en el baño y como si nada, o las mismas parejas, esposo y esposa, se siente esa necesidad y lo que buscan en realidad, en este ejemplo que puse, es reemplazar al padre. Esa mujer busca algo que se reemplace en el padre. Entonces, eso se puede ver si alguien murió 9 meses atrás de mi fecha de gestación y tiene que ver directo con mamá o papá. Cuando vienen sus pérdidas de sus padres principalmente o de alguien que quisieron mucho, sienten esa necesidad de suplirlo enseguida. Es así de ahorita que venga. Entonces ese va a ser un fantasma de un abuelo cuando hemos sido concebidos en ese momento. Si sabemos de algo que nos haya tocado así, pues la verdad es que lo mejor es constelarlo para soltarme de eso, ¿no? Luego hay algo que se llaman los fantasmas horizontales. Estos van a funcionar así. Ejemplo, mis padres casados y felices tienen un primer hijo. Este niño a la edad de 5 años, por ejemplo, se puede morir y mi madre y mi padre también se quedan muertos en vida por el dolor, pero en su afán de querer
recuperar a ese hijo. Conciben a alguien para reemplazarlo. Eso pasa muy, muy, muy común. Y entonces esta persona va a nacer y va a reemplazar al hermano que se murió. Debe de ser como él, reír como él, comportarse como él. Incluso a veces le ponen el mismo nombre. ¿Y qué pasa con este niño? Pues que va a estar cargando con un fantasma, que incluso va a sentir que no existe, va a sentir que no vale. Eh, no es como si de plano no fuera nada. Puede ser totalmente depresivo, lo podemos ver porque se muestra con un niño totalmente depresivo o un niño totalmente hiperactivo, porque debe de moverse. Es como si se moviera un niño por dos y no hay ni manera de cómo calmarlo. Aquí también entran los hijos cuando fueron abortados. Vengo después de un aborto, en automático estoy queriendo reemplazar a ese que no nació o cuando mueren después de nacer. Por la razón que haya sido, traigo la información. Aquí es un poco diferente identificar a los fantasmas, porque yo voy a ser concebido en una fecha que no, aparentemente no tiene nada que ver con lo familiar, ¿sale? Porque también hay una cuestión, eh, cuando viene una muerte, no lo hablan, sienten que ya dejó de existir o les duele tanto que no lo quieren nombrar, ¿sale? Algunos les dicen fantasmas, algunos les dicen el ido, porque está ido, ¿no? Y si vive una persona así como en el afán de, mm, ¿cómo se diría? Como de darse a notar mucho, 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 quiero que me vean, quiero que me vean, quiero que me vean. Entonces en ese momento puede significar esto, ¿sale? Hasta ahí no hay dudas. ¿Me vas a decir mucha información? No, es más bien claridad porque hay todos esos patrones en la familia. Mm, Y de hecho, este último que acabas de comentar se ve en los más últimos o los más recientes que acaban de llegar a la familia. O sea, estoy hablando de pues no sé cómo se le llamaría ahí, pero es un hijo de una sobrina que tiene 4 años y así. Todo para él, hace maniobras y demás para que lo vean a él. Y la hija de mi hermana, la más chica, lo mismo. Tiene 13 años, pero cuando ve que no es la vista para ella, es otra escuincla de 5 años haciendo malabares para que volteen a verla. y vienen después de alguien que no nació. Exactamente. Pues Entonces, sí, para mí es más claridad de todo lo que a la mejor en un momento hubo una pregunta que no hubo respuesta. exacto, exacto. Sí, perfecto. Hay algo que también llamamos los primos, bueno, de parte de los espejos horizontales, también entran los primos. Aquí sí también van a entrar y dependiendo cómo hayan vivido, cómo haya sido su carga emocional, vamos como a querer en automático también repetir, porque vamos a estar tan conectados a ellos, porque es como si esa vida que tiene mi primo, yo la pude haber tenido, ya sea para bien o para no tan bien. Y ahí se puede mostrar con los conflictos que haya entre ellos, qué tanto se hablan, qué tanto no se hablan. Y esto el origen es los conflictos de los papás, los hermanos, qué tantos conflictos tuvieron. Porque se supone que estos conflictos se tienen en la adolescencia
los hermanos. Y después se alejan o aparentemente lo quieren olvidar, pero no lo han sanado. Y los primos van a venir a mostrarlo. Así directamente, no tengo pleito con el tío, pero tengo pleito aparentemente con mi primo y no me ha hecho nada. No sé por qué, pero me cae como en la punta de los aquellos. Y entonces ahí es donde lo podemos mirar. Si queremos que en un momento dado nuestros hijos se lleven bien con los demás, que ellos tengan una vida más tranquila, ahí lo que podemos trabajar es hablarles de lo que se haya vivido entre los hermanos. Es que mira, ¿sabes qué? Tu tía esto me hizo aquello, o tu tío aquel me hizo esto y demás. Y sería la mejor manera de que ellos tengan una vida tranquila, porque como sea, es como si fueran ¿cómo se diría? Como si odiaran a su propia sangre sin una razón. Y si no se resuelve, se va a venir a mostrar en generaciones siguientes. Ya hablamos del gemelo perdido, ¿verdad? En eso sí, sí, ya lo hablamos. Sí, es cierto, ya me acordé que ya lo hablamos. Deja ver qué más me falta de este cuadrito. ¿Qué más me falta? No, creo que del cuadrito ya. A ver, cuéntame cuáles son tus lealtades con tu cuadrito. Es que se supone que este espacio que quedaba de tiempo era para ver esto, cómo estábamos con eso, para ver si ya encontramos y ver dónde lo vamos a trabajar. Pues en casi todas. O sea, tu línea se movió para todos lados, Sí, la tuya. Ah, pero a ver, recuérdame tu fecha de nacimiento. pues por fecha no, pero por lo que marca las vivencias y estilos de vida, sí. No, pero tu fecha de nacimiento, ¿cuál es? Y entonces el 27 de diciembre y eso exactamente era lo que yo me preguntaba cómo entraba yo antes de que dijera los días, los 10 días antes y los 10 días después. Pero en fechas no coincido con nadie porque el abuelo paterno es del 1 de junio, el abuelo materno es del 8 de octubre, la abuela materna era del 11 de noviembre y la paterna era del 8 de febrero. Entonces, ninguna entra. Pero ¿cuál es tu año? 87, 1987. Ah, estás bien chamaca. Espera, me estoy sacando tu numerología. Sí, gracias. Mira, bueno, tú traes el 9, que es de la reconciliación, No más. o más, y lo traes por dentro en tu manera de ser. Entonces sí, pero debes de traer por ahí otro número que en un momento dado está mostrando. Es que traes 10 también. El 1 y el 7, creo yo. El 7, pues ya sabemos los consentidos de Dios, Ajá, pero los que se codean con Dios. ¿Eh? los más odiados terrenalmente. Eso depende. A mí me caen muy bien los 7. Ay, no. ¿Algo más que hayas visto que pudieras habido encontrar o sanar o algo más? Según con los 6 meses atrás doy a junio y en junio es mi abuelo paterno y a mí siempre me dijeron que yo traía el carácter de mi abuelo paterno. Entonces, pues como que lo poquito que puedo entender o explicar allí sería eso. Pero ¿y Y cómo fue la historia de tu abuelo paterno?
Fue el único que conocí, fue el único que conviví con él y fue ahí otra vez lo mismo. Yo salvé su vida 2 veces y mi abuelo llegaba yo y así como mamá. Ya no me preocupo porque ya está Miriam aquí conmigo. Entonces ahorita que estabas explicando todo eso, dije, a su madre, creo que me está leyendo a mí. Mira nada más. Entonces a la vez yo lo que he razonado desde que hicimos, desde que nos hiciste hacer el genograma, fue lo que yo vi que yo traigo mucha descendencia de familia, mucha familia, pero lo poquito que tengo va muy directo conmigo. Es muy profundo. Ujú. Ok. ¿Cómo describirías a tu sistema familiar en general y más con esto que acabas de ver? Para ti, ¿qué significa tu sistema familiar? Y lo voy a decir así, tal cual. ¿Es algo seguro? Puede ser una cárcel emocional. Eh, ¿Cómo lo sientes? No siento que es mucho trabajo. Hay muchas cosas que no están en su lugar, no están dichas. Yo en la familia de mi mamá, por parte de mi mamá, simplemente veo que ella se esmeró o hizo mucho por ser otra familia muy diferente a la que ella venía, pero ahorita está saliendo todo eso. Entonces, como más realista, más realidad y no tanto como ¿cómo se puede decir? Como que la cápsula o la burbujita que ella quiso, al tiempo que ella se fue, explotó y explotó en general. Sí, ella era ella, así como lo dijiste, ella era quien sostenía la capsulita y pues luego ya no hubo quien. Exacto. Debemos de reconocer, chicas, que a veces la familia no siempre va a ser un refugio. Debemos de reconocer que puede ser una cárcel emocional, que incluso llegamos a fantasear y a querer que todo se vea como muy bonito, pero aquí es donde justamente tenemos que hacer un alto en nuestra vida y decir, ¿de verdad me conviene seguir manteniendo esta relación o tengo que traicionar al sistema? Porque ya vamos a empezar a hacer los movimientos para traicionar al sistema. Y esto tengo que hacerlo desde mi conciencia de decir, ok, si los quiero, ok, si vengo de ahí, ok, si estoy agradecido con ellos, pero por mi salud mental, por mi salud emocional, incluso la física, tengo que reconocer que hay vínculos familiares tóxicos que pueden dejar heridas. A ver, dinos. Sí, exactamente. Con todo el proceso que llevo aquí contigo y con ustedes, he tenido claro ese puntito o lo que es realmente dañino, que me dañó tanto, aunque fuera la familia. Y para muestra un botón, hubo 2 muertes directas de la familia y yo dije, yo no me paro, yo no me paro. Entonces esa palabrita de traicionar al Así, linaje que tenemos, yo ya lo hice, yo ya lo hice pero me siento bien, o sea, claro. la primera es donde no se paró, Miriam, pero me siguen 3 hermanas, o fueron, entonces las ausencias de las 3 hermanas o las 3 familiares, primas, lo que sea ahí. Entonces se quedó así, no pasó nada, pero acaba de pasar otra directa, hermana de mi papá, y fue la que es hoy es jueves, el lunes se enterró, Ah, y entonces así como que las que estábamos ausentes de la pasada nos esperaban ver ahorita, en esta última, y no me volví a parar, y entonces ya me habló una persona y dice, bueno, ¿qué está pasando ahí? Dice, ¿no te va a quedar remordimiento o algo? Le dije, no, ¿por qué?
Entonces, como que yo ya estoy viendo claro que estoy dejando atrás lo que me costaba anteriormente poderlo hacer. claro. Y estoy Oh, pues bien, o sea, perfecto. Sí, felicidades, felicidades. Tenemos que ir aprendiendo cómo vamos a traicionar al sistema. Primero, para no irnos desde el huir, para no irnos desde el odio, desde el resentimiento, desde el coraje, porque quien va a venir a pagar ese coraje, ese resentimiento o esas huidas, ese no querer afrontar, y no quiere decir que vayamos a estar frente de ellos, no. Quien lo va a querer hacer van a ser nuestra descendencia. Entonces, sí, una vez que nosotros hicimos este genograma y miramos cosas de por qué esto, por qué el otro, por qué aquello, y con este último cuadro de lealtades, que es como empezar a sacar el diagnóstico. Esto lo único que nos representa es ya no más. Tengo que reconocer que a veces la familia hace daño. A veces la familia es tóxica y no se trata de cortar vínculos porque no se puede, vamos a estar siempre unidos a ellos. Lo que vamos es a mirar lo que me beneficia y lo que no me beneficia, lo vamos a soltar. Y aquí también la separación también es un acto de amor, para ellos incluso y para mí. Nosotros aquí somos los que estamos haciendo un proceso terapéutico, los que ya entramos en conciencia, lo que ya sabemos qué está pasando. Ellos no. No se los vamos a hacer entender ni a madrazos. Lo que vamos a lograr es que más se prendan, que más, es como si llegáramos a tocarles las heridas al vivo y no tiene ni caso. Entonces nosotros vamos a empezar a hacer nuestro proceso saliendo de una manera eh, suave, rápida, amorosa y demás. Pero sí necesitamos mirarnos y reconocernos amorosamente. Va a doler un poquito, pero ya las siguientes situaciones que estemos viviendo ya no van a durar tanto tiempo, ya no van a ser tan dramáticas, ya no van a ser tan dolorosas y ya voy a poder salir más pronto de ello. Entonces necesitamos empezarlo a hacer con conciencia. ¿Sale? ¿Qué ibas a decir? me dice una hermana que me ve muy bien, me ve diferente y que ella también quiere verse o hacer lo que yo estoy haciendo para verse igual que yo. ¿Y qué le dijiste? Le dije, me da gusto que se vaya viendo eso, pero no creo que aguantes lo que tienes que aguantar. Pero si ya estás viendo la diferencia, creo que ya vas a empezar. Pero es Exacto. por tu ritmo de cada quien, fue lo que yo le dije. Sí, 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 sí. Exacto, exacto. Muy buena respuesta. Alejandro Jodorowsky, no sé si han oído hablar de él. Él es uno que ha estudiado mucho la genealogía. Él usa muchos ejercicios psicomágicos, les llama, justamente para terminar con esto. Él dice de las maldiciones del sistema familiar. Y él nos dice que un árbol sano es aquel que produce frutos dulces y nutritivos. Aunque la apariencia de este árbol sea como torcida, pero él dice que en cambio un árbol puede ser así muy majestuoso, muy chido, muy padre y puede estar dando frutos tóxicos. Y entonces ese va a ser el árbol enfermo. Nosotros tenemos que sanar y esto quiere decir no seguir repitiendo patrones de conducta de los ancestros. Aquí se trata de reconocer que voy a sanar a mi árbol y esto va a consistir en quitar la repetición, la reparación, la compensación, lo que yo esté haciendo por lealtad a ellos. ¿Sale?
y que en un momento dado lo que yo tengo que hacer es primero hacerlo consciente y después hacer el movimiento. Se tiene que hacer el movimiento, porque si nosotros nada más lo hacemos consciente, se va a empezar a despertar como un coraje. No sé si a ti te pasó en tiempecito atrás el coraje así de, y ahora lo comprendo, cabrones, tarán, tatán, tatán, porque fue así de puta. Entonces, ahora nosotros lo que necesitamos es empezar a traicionar al sistema. ¿Qué quiere decir? Ya no vamos a seguir sus creencias, sus patrones, sus conductas, sus valores. Y ahora nosotros, y también es algo muy bueno y muy importante, ya no necesitar seguir viendo a la muerte. Tenemos que mirar a la vida y tenemos que reconocernos como vivos. Él maneja incluso la metagenealogía y aquí nos está diciendo de que 3 generaciones atrás, que son mínimo de 14 personas, es lo que vamos a alcanzar a sanar. A veces sí podríamos sanar más, pero a veces ni nos toca. Entonces sí tenemos que considerar que todos esos secretos de esas 3 generaciones van a ser un manantial insano, donde va a haber traumas y conflictos para los que después lleguen. Nosotros tenemos que ser bien conscientes de que vamos a entrar a sanar respetando los secretos familiares. A lo mejor sí sabemos algunos, pero en cuanto empiece la traición, van a empezarse a despertar otros. Si a nosotros nos dan el regalo de conocer un secreto en los movimientos que vayamos haciendo, nosotros lo que vamos a hacer es callar el secreto. Sí, ya lo sé, lo honro, lo veo, lo miro y demás, pero hasta ahí. Y incluso lo voy a entregar. Jodorowsky menciona mucho que hay una relación entre enfermedad y secretos familiares que se va a estar mostrando muy evidente cuando hay problemas de secretos, de tabús, de vergüenzas, cuando hay asesinatos, cuando hay locura incluso, cuando hay robos, infidelidades, cárcel, incesto, abusos, etcétera, etcétera. Y se va a mostrar principalmente en la enfermedad. Pero la enfermedad no es la solución, es el pago por lo que se guardó. Así literal como si fuera un tumor que se queda escondido ahí y se empieza a echar a perder, así se va a mostrar en las enfermedades. ¿Sale? Manejan mucho la frase de Francois Dolto que dice, lo que es callado en la primera generación, la segunda generación lo lleva al cuerpo. Entonces nosotros, queriendo que no, debemos de estar bien conscientes de lo que hemos estado cargando. Ahorita lo hacemos consciente, obviamente que del lado derecho vamos a estar cargando toda la herencia paterna. Todo como esté mi cuerpo, si me gusta, si no me gusta, si me golpeo, incluso lo voy a dar por ejemplo propio. Yo tengo la uña de en medio, es la única que se me rompe. Es la única como si hubiera un doble ahí y se va, o sea, tengo que hacer el gesto, pero es para que vean lo que puede significar. O sea, es así. Y veamos cómo estos pequeños síntomas nos están diciendo algo a nosotros. ¿A quién tengo que hacerle así? ¿Al hombre o a la mujer? ¿Qué es lo que me lleva? Porque las uñas son lo femenino, ¿no? Las otras sí las tengo un poquito largas. Entonces, los hombres vamos a aprender a conocer nuestro cuerpo a manera de saber qué es lo que hay atrás. ¿Qué hay atrás de esto? Que los hombres le hicieron así a las mujeres porque algo pasó
que eso es un secreto que no vamos a sacar, es un ejemplo, ¿no? Pero mi cuerpo sí lo va a sacar. Mi cuerpo lo está sacando. Entonces, para que empecemos a analizar nuestro cuerpo, porque a lo mejor se me pican más los dientes de este lado, o seguido me sale un barro de este lado. O sea, analicemos qué hay en nuestro cuerpo, qué nos está hablando para que sea lo que nosotros liberemos. ¿De qué te ríes, Miriam? Es que a mí me está saliendo más canas del lado izquierdo, entonces era lo que te iba a decir. ¿Y las canas qué son? Pues se supone que simbólicamente las canas, ahí es como tú lo quieras ver. Las canas representan los hijos no queridos y no soportados, porque se acostumbra a decir eso, me está sacando canas verdes, y se le dice por lo regular a los hijos. Pero también el lado bonito de mirar esto de las canas es la belleza de la sabiduría. ¿Cómo lo quieres ver? Todo tiene su pro. Pues sí, pero de lo que me hemos hablado, lo que hemos trabajado, lo que tú has trabajado en mí, se supone que son mis mujeres. Entonces es lado izquierdo. Es que, Y es, es que justamente el conflicto estuvo ahí tan difícil entre hombres y mujeres en tu caso, que sí se necesita que ya una mujer vuelva a recuperar esa suavidad, esa ternura, esa dulzura, esa belleza. entrar a su lugar, ¿Sí? retomar el... Y pues bueno, a ver qué resulta de eso. Exacto. Hay otra personita que maneja muy bien el transgeneracional. Ella se llama Anseline Schutzenberger, la que escribió el libro Ay, mis ancestros. Ella ha estudiado a fondo el transgeneracional, incluso ella fue la que le puso el nombre de transgeneracional. Y ella nos dice que los duelos no resueltos, las lágrimas no derramadas, los secretos de familia, las identificaciones inconscientes y las lealtades familiares invisibles van a pesar sobre los hijos y los descendientes. Lo que no se va a estar expresando en palabras, se va a expresar en dolores. ¿Qué tantos dolores tenemos? También se va a reflejar mucho en accidentes. En accidentes pequeñitos, ella menciona un ejemplo de que hay una bisnieta que pierde su virginidad por accidente a los 7 años, jugando a saltos. Y cuando descubre eso en su bisabuela, es que la bisabuela fue fruto de una violación y fue concebida en la misma fecha que ocurrió esa situación. A esto también le llamamos el síndrome de aniversario. ¿Qué pasa? Que cuando hay una situación difícil en la familia, al siguiente año se viene la fecha, hay que estar pendientes de cómo estamos viviendo eso. Uno podría decir, ay, y lo decimos bien común, ¿eh? El clásico síndrome de aniversario, la Navidad, diciembre. Todo se pone nostálgico. Además, el frío, la época del año ayuda a que uno se ponga nostálgico, triste y demás. Pero esto es justamente la manera del síndrome de aniversario. ¿Por qué? Porque como nos han metido que esa fecha debe de ser familiar y alguien se muera en la fecha que se muera, siempre va a pasar una primera Navidad sin esta persona, siempre va a haber tristeza. Entonces, el mirar la Navidad de manera diferente nos va a permitir un cambio de mente y de corazón o decidir. Siempre vamos a tener varias opciones para manejar las cosas. No nos quedamos solamente con una. ¿Qué es decidir? Decidir va a ser, a mí me valen madre sus navidades, yo no voy a celebrar nada, es pura hipocresía, porque se termina en pleito, porque no quiero gastar a lo pendejo,
porque no sé qué, pero siendo consciente y no nada más de no, porque no hablar directamente de la familia, sino de la información que nos pasó el consciente colectivo. Y nosotros ahí hacemos ese cambio con esto de la Navidad, es un ejemplo, ¿no? Y obviamente también por síndrome de aniversario, pues se pueden venir muchas cosas. ¿Cuándo se casaron los padres? Hay que checar cuándo me casé yo. No voy a estar en síndrome de aniversario y en automático voy a repetir la historia. ¿Me explico? Sí tenemos que ir mirando todo esto porque es más común y a veces no nos damos cuenta. A veces pensamos que, por ejemplo, cuando alguien se muere, vamos a suponer que se muere en mayo, a mediados de mayo, pero empezó su convalecencia o su enfermedad o el proceso médico 1 o 2 meses antes. Y a veces nada más estamos pensando que es en mayo. No, ¿qué crees? Lo difícil, lo pesado fue 2 meses antes. La noticia y demás, y estar pendiente de cómo estoy yo actuando nuevamente. No podemos tampoco así de decir, oye, erradico todo esto, no, pero empezar a hacer las cosas conscientes. Ejemplo absurdo, me levanté hoy súper deprimida y no pasó nada. Ayer no hablé con nadie, no soñé feo, la película que estaba viendo no era así. ¿Qué está pasando? En chinga, a checar fechas, porque vaya a ser que esté en lealtad con alguien que posiblemente perdió a alguien y vivió una depresión muy fuerte. Y como yo soy, él es mi maestro, yo soy su doble o lo que sea, ahí está viviendo. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos? Ejemplo, mamá, sé que fue muy doloroso para ti haber perdido a tu papá y en estas fechas empezaste el proceso difícil y doloroso. No es mi asunto, mamá. Le escribimos una cartita. Silla vacía, lo siento y órale. Rompo la cartita, te la entrego. Es tu dolor, no es el mío. Para ya no vivirlo al siguiente año, ¿qué nos ibas a decir? ¿Qué pasa cuando, creo que también explicación, pero quiero pensar que hay otro ahí, cuando muere, por ejemplo, un abuelo o un papá y nace otra personita ese mismo día? Es el mismo que te acabo de decir hace rato. Sí, ¿verdad? Pero así Sí, por en hora, tiempo y todo, es lo mismo. sí, Ok. es que nace, que nace en la misma fecha. A ver, ¿cómo lo dijiste? Por ejemplo, que están enterrando a uno y en ese momento están haciendo otro. Ah, en ese momento preciso, ¿qué crees? A eso se le llama que es la continuidad. Algunos dicen, no me creas, ¿eh? Que es incluso la misma alma que quiso regresar. Yo lo he visto en constelaciones, pero en segundas generaciones. Es alguien que es así de yo soy la abuela y se comporta como abuela, un chamaquito de 3, 4 años, 2, se comporta como abuela, les habla de tú a los tíos, los regaña como si fuera su mamá, así literal, que es el alma. No me lo creas, pero yo sí lo he visto. Incluso una vez yo representé a un bisabuelo y el nieto y yo representando, yo decía, yo soy ese. Y sí le dije a la consteladora, era otra consteladora, y yo le dije, yo soy ese, como diciéndole, ahí está la solución. Me acuerdo que hasta se espantó porque así, ¿cómo sabes? Y yo, oh, que la chingada. Bueno, En evolución de años y de vida. pues será. Sale, ¿qué podemos hacer cuando vamos a observar los secretos de nuestro árbol? El mismo sistema familiar quiere que ya los secretos salgan a la luz.
El mismo sistema familiar, así lo voy a decir, el mismo inconsciente familiar ya quiere que el sistema evolucione. Entonces, por eso va a buscar a alguien que venga a romper ya con todo eso. Es así de ya chole, ¿no? Ya son muchas generaciones de toxicidad, ya. Tenemos que hacer otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que empezar a mirar estos secretos. Primero, todos tenemos secretos. Todos los árboles tienen secretos. Y lo vamos a decir así más o menos, pero hay como niveles de secretos. Y también hay otra cuestión. Quien va a tomar esos secretos puede ser que yo decida tomar un secreto, pero puede ser que también mi hermana decida tomar el mismo secreto. Cuando yo trabajo con ese secreto, ya no va a ser mi responsabilidad si mi hermana decide seguirlo o también los manda a la jodida. Nosotros tenemos que mirar el secreto y ni siquiera quererlo saber completo. No hay necesidad. Simplemente vamos a hacer un procesito que lo vamos a aprender ya en la siguiente sesión, si mi memoria no me es infiel, de ver cuáles son los pasos que vamos a seguir para empezar a liberar. ¿Sale? Pero el mismo inconsciente familiar ya nos dice, y ahí sí nos los dice, ¿quién es el más fuerte que aguante el madrazo para sanar el sistema familiar? Ustedes, las que están aquí, me incluyo yo también, somos las más fuertes para poder liberar al sistema familiar. Pero va a haber un precio a pagar. Nos van a querer excluir, nos van a dejar de hablar, nos van a juzgar. Vamos a ser las hijas, las malas hijas, ¿cómo se dice? Las hijas malagradecidas. Vamos a ser lo peor de lo peor. Pero primero necesitábamos mirar todo esto atrás para decir, yo sé que me hablan desde su dolor, desde su ignorancia y desde su lealtad al sistema. Y ya no me va a doler. Podemos sentir feíto o a lo mejor un día sí sentirnos tristones y demás, pero ya lo vemos diferente. ¿Sale? Y vamos a mirar los secretos, checando también fechas. Fechas que se están repitiendo, por ejemplo, de elección de pareja. ¿Qué fechas tienen los cuñados? ¿Qué fechas tiene mi marido? O un caso similar, por ejemplo, de nombres. Ahí les va mi caso. De mamá y papá somos 4 mujeres. O sea, hay hombres y todo, pero 4 mujeres vivas. Pero de mi papá hay otra hermana que yo conozco, bueno, que todos conocemos, aunque ellos dicen que no, toda sujeta. Todos la conocemos, sabemos que es nuestra hermana. Y de los conocidos, aquí entonces ya somos 5 mujeres. La mayor se casó con un José Alejandro. La siguiente se casó con un José de Jesús. La otra se casó con un José Guadalupe. Y la otra se casó con un José Juan. Guadalupe nunca se ha metido con un José. ¿Qué significa esto en el inconsciente? Sí, para empezar, bueno, no, eso es para después, pero para empezar hay un José en la familia que fue excluido y que todas estas mujeres lo han querido regresar, porque incluso la primera también tiene hijos que los llamó, no, el otro nombre era el que usaban, porque además ninguno, bueno, sí, solo uno usaba el nombre de José, todos los demás eran Alejandro, Juanito, Guadalupe.
O sea, además ellos tampoco mismos usan el nombre de José, todos usaban el otro nombre. Pero sí han tenido sus hijos y todos han llevado como el nombre, pero del otro, el que sí usan. Se sigue como queriendo ocultar. A mí no me toca, porque yo nunca anduve con un José. Eso yo lo acabo de aprender, pues cuando empecé a estudiar constelaciones en el 2009. Creo que sí fue en el 2009. De que en ese momento dije no, y alguna vez que alguien anduvo rondando, yo era así como de, ¿tienes dos nombres? Dime tus nombres completos. O sea, sí buscaba mucho eso, de que no fuera a haber un José inconscientemente, ¿sale? Pero a mí no me toca. No vamos a agarrar los secretos que les toque a los otros, aunque los tengamos visibles, porque nosotros ya vamos a tener la conciencia, ¿sale? Pero puede ser que tenga como reflejo de la fecha ahorita que te decía de la pareja. También tenemos que checar eso, porque, por ejemplo, tres hombres importantes en mi vida nacieron el mismo día. Y es cosa de ver, o sea, hablando de parejas, es cosa de ver, aparentemente no lo encuentro o tengo punto ciego, que pues sí podría ser normal, porque ya chequé las fechas cercanas y aparentemente no. Entonces a lo mejor esa historia tiene que ver con mi alma. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Sale, también se puede mirar esto de los secretos en verdad con accidentes. Accidentes principalmente catastróficos, aunque no mueran, pero que sean así como muy grandes. Recordemos que los secretos se guardan por vergüenza, por pudor, por proteger a los hijos o por autoprotegerse ante la sociedad, que la sociedad no me juzgue. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar esos secretos? Porque hasta lo tenemos ya. Bueno, el estudio que han hecho todas estas personas del inconsciente familiar y del transgeneracional ya nos están dando todo peladito y a la boca. ¿Dónde vamos a encontrar esos secretos? En lo que te había comentado hace rato de los 4 puntos, lo que les había comentado de los 4 puntos, que tiene que ver, lo llamamos así, con los 4 egos. Las ideas locas secretas, esas ideas locas secretas que yo puedo tener, que no le digo a nadie, vienen en la generación de los bisabuelos. Ahí hubo un secreto que a mí me hace tener ideas locas secretas, que no le digo a nadie. Ajá. Luego pueden mostrarse las emociones secretas. Eso de que yo tengo cierta emoción, pero no lo comento con nadie. Yo no lo comento, a lo mejor alguien de fuera sí lo ve, pero yo no lo comento. Y esto va a ir en relación con los abuelos. Algo pasó ahí en los abuelos, los 4 abuelos. Igual en los bisabuelos, pero en los todos, ¿no? Luego los secretos sexuales creativos, todas las filias, todos los fetiches, todo lo que quiero hacer y no me atrevo, o todo lo que quisiera que me hicieran, van a estar en los padres. O sea, todas esas sensaciones raras sexuales que tengo yo es algún secreto de papá o de mamá. Y de los secretos materiales, hablando de algo material o de algo de territorio, se van a estar mostrando al nivel de los hermanos, que alguna razón traerán ellos de los hermanos. Cuando alguno de los integrantes de la familia trae este secreto, se va a vivir como dentro del cuerpo físico de una manera extraña y molesta. O sea, no sé por qué, pero siempre es un ejemplo. No sé por qué, pero siempre he traído un dolor raro acá. Pero
no voy al médico, no me checo, no esto, pero traigo ese dolorcito, ¿sale? Y se puede estar mostrando como un tumor, pero no nos damos ni cuenta, o como un bolo alimenticio que tiene que salir afuera. No podemos contar los secretos a los hijos, porque sería un abuso. Lo que nosotros debemos es contar lo mínimo y necesario de nuestros secretos, no de lo que sabemos de los abuelos, de los tíos y lo demás. Si ahorita ya lo hicimos, no importa, solamente tenemos que mirar que no lo debemos de hacer, ¿sale? Y también acuérdense que existen los campos mórficos, morfogenéticos y energéticos, que no hay necesidad de estarlo nombrando. No crean que, ay, ya no les digo nada y ya no se enteraron. No, acuérdense que la información está. Por eso lo mejor es que cuando yo tenga un secreto, lo mencione y lo mencione con lo mínimo y de la manera más amorosa. Pero sí nos conviene, porque nos dice, bueno, decía Freud, aquel cuyos labios callan, conversan con la punta de los dedos, y entonces se va a traicionar por todos los poros. Eso decía Freud, el maestro Freud, que va a estar en el inconsciente. Entonces, a lo mejor yo cierro la boca, pero pues a lo mejor mis dedos empiezan a hacer algo y ahí va a haber una información. Que algún descendiente va a decir, oye, ¿por qué le haces así con los dedos cuando se esté viviendo una situación similar al secreto que estoy guardando? Entonces, esto es inconsciente, el cuerpo lo lee, el cuerpo lo saca y hay que ver qué hay ahí. Luego, Claudine Berg, ella decía que vale más saber una verdad, aun cuando sea difícil, vergonzosa o trágica, que ocultarla, porque lo que se calla va a ser subordinado o adivinado por los otros, y ese secreto se va a convertir en un traumatismo más grave a largo plazo. Porque además decir la información va a ser más sano que empezar a guardar información y que los descendientes quieran hacer su historia y ahí sí ya le van a aumentar, le van a quitar la importancia y van a ver lo que ellos crean y que consideren, ¿sale? Nos recomiendan todos estos maestros de enseñanza del transgeneracional que los secretos hay que, dicen ellos, airearlos si son del presente. Eso es lo mejor que podemos hacer, de una manera adecuada o que incluso hay que sanarlos con la psicomagia si son del pasado. Hacemos algún ejercicio de psicomagia, silla vacía, una cartita terapéutica, dependiendo como qué, y ahí nosotros, puede ser con fotografías, con dibujos, hacer un collage o algo así, como con la intención de sacar el secreto a la luz, no decírselos a todos, pero sí sacarlo a la luz. Y en ese momento se rompe, voy a decirlo así, no es la palabra correcta, pero yo lo diría así como la maldición de querer seguir teniendo eso. Recordemos, por favor, que todos los secretos quiere, el mismo secreto con el paso del tiempo quiere ser desvelado. Él quiere que se diga. Él ya se cansó de estar oculto. Y entonces va a llegar un héroe que lo va a sanar y a la vez se va a sanar a él mismo. Y es quien se va a atrever a construir un nuevo árbol genealógico. Y también te necesitamos reconocer que en realidad no hay árboles sanos, porque venimos de una sociedad enferma. Y la sanación del árbol, nos dice Jodorowsky, ya para cerrar lo de Jodorowsky y cerrar la sesión. Él nos dice, la sanación del árbol consiste en quitar la repetición, comprenderla o tal vez repetirla, pero de una manera positiva. ¿Sale? Una manera, yo también estoy mucho en lealtad con mi papá.
Y una manera mucho de repetirlo de manera positiva es que yo uso, mi papá era muy mal hablado y yo uso las palabras, las malas palabras, llamémosle así, para romper la tensión en clase. Cuando más fuerte está, suelto una palabrota o en las constelaciones para romper. Ahora en el retiro verás, tiro por viaje, Guadalupe, a su mayor, porque trabajamos muy profundo y es para limpiar todo esto que hemos ido trabajando a lo largo de estos meses. Entonces sí tenga que hacerlo. Una palabrita para cerrar, querida Miriam. Se me Ah, apagó la bocina, me cae tan mal. encantadora. Encantadora. ¿Tú sabes para qué uso yo esa palabra? No sé, pero ahorita se me vino esa. Yo uso mucho la palabra encantadora cuando digo, ah, no mames. No, yo me quedo con lo contrario, como que fue Bonito. mucha liberación y mucha claridad para mí. Perfecto. Oye, qué padre, qué padrísimo. Y pues yo creo que te regalaron la clase directa a ti. Digo, ya Mila va a ver la grabación, Ireri está viendo las grabaciones también, pero bueno. Blanca, pues Blanca apenas está terminando de recuperarse, yo creo. Todavía anda en esas. ¿Va? Gracias, Linda noche, querida. Nos igualmente. vemos entonces, chicas, la próxima sesión. Ay. Bye.